En este día tan especial recordamos que tenemos un compromiso en este año, como es el de crecer en nuestra fe. Y por eso le decimos al Señor que aumente nuestra fe. Y por eso estas palabritas que les voy a dirigir, un poquito largas, pues se refieren a la fe. Son muchos los problemas que hay en nuestra región y en otras regiones del mundo, como las violencias, la falta de empleo, la pobreza, la corrupción, las crisis económicas y muchas otras de índole sociocultural. Si pintamos un árbol, podemos escribir en cada hoja del árbol un problema de los que vivimos, y seguro que tenemos problemas para todas las hojas del árbol. Pero hay un problema que no podemos ubicar en las hojas, sino que debe colocarse en la raíz, porque influye en todo lo demás y nos incumbe a todos los presentes de manera especialísima. Es el problema de la fe. Me refiero a la pérdida de la fe en individuos y en pueblos enteros, pero también al enfriarse de nuestra propia fe, al desvío de la fe y al mismo tiempo a los grandes retos que son el crecimiento de nuestra fe, la comunicación de la fe, especialmente en el hogar, y la propagación de la fe en el mundo entero, como nos fue mandado por Jesús. En efecto, la fe está en crisis en muchos corazones, lugares y pueblos, y ello es un gran desafío para todos nosotros. Por este motivo, Benedicto XVI proclamó al presente año como el año de la fe. Y es justo que le dediquemos en esta Semana Santa y en esta misa crismal un poco de tiempo a esta realidad fundamental de nuestra vida cristiana y de nuestro quehacer sacerdotal. La fe, una llamita en el corazón. Cuando hay grandes incendios, hay grandes llamas, y cuando soplan los vientos se crecen aún más. En cambio, las pequeñas y débiles llamas se apagan con el viento si no se las protege. La fe se parece a una llamita preciosa que ha sido encendida por Dios en nuestro corazón e ilumina toda otra realidad de nuestra vida. Es una luz que conduce como la estrella de Belén hacia el misterio de Dios, y es una fuerza poderosa, transformadora de la sociedad en dirección del Evangelio. Puede ser que nuestra fe sea fuerte y resista a los vientos de doctrinas malsanas, de tentaciones engañosas y de desganos pasajeros. Pero también puede acontecer que sea débil y fácilmente pueda ser apagada. Al encontrarse con Jesús, el papá, luego de explicarle la situación, le dijo: si puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante, el papá del muchacho gritó: cree, ayuda a mi poca fe. Jesús lo curó. Si damos una mirada a nuestra fe, tal vez descubrimos que se parezca a la fe de ese papá. La vemos débil, necesitada de ser vigorizada. Entonces también nosotros sentimos que debemos gritarle al Señor: cree, pero ayuda a mi poca fe. Igual que ese papá, un día los apóstoles sintieron que debían pedir algo muy especial a Jesús. Se acercaron
le dijeron: aumentanos la fe. Pedían fe porque la fe no se la podían dar ellos mismos. La fe es un don, es un regalo de Dios. Él hace de cada uno de nosotros un hombre o una mujer de fe. Y esa fe la debemos mantener viva como planta rociada con agua abundante. Si es así, Jesús nos dirá, como le dijo a la mujer cananea: qué grande es tu fe. ¿En qué consiste este regalo? Este regalo de Dios lo podemos considerar de dos maneras. Primera manera, la fe como encuentro. Dios en su amor nos busca y nos da la posibilidad y la gracia de encontrarnos y de tener un continuo encuentro personal, amoroso, asombroso y transformador con Él. Esta es la fe que nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica, una fe que necesita de nuestros afectos y sentimientos, es decir, de nuestro corazón, para ir al encuentro de Jesús que nos busca amorosamente, como dice bellamente un soneto que recitamos en Cuaresma: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? En nuestra vida acontece lo mismo que sucedió con los encuentros de Jesús con tantas personas a las que Él buscó. A Zaqueo lo buscó diciéndole: hoy quiero entrar en tu casa. A la samaritana lo buscó diciéndole: dame de beber. A Pedro y demás apóstoles lo buscó y les dijo: síganme. Fue una invitación dirigida con amor, desde el corazón al corazón de cada uno, y cada uno respondió también desde el corazón con afecto y alegría. Así nos toca responder a nosotros. Esto es la fe. Segunda manera, la fe como aceptación. Esta es la fe como obediencia a la palabra del Señor. Esta es la fe que nos hace entender el Concilio Ecuménico Vaticano II, y que es una aceptación de las verdades que Cristo nos ha enseñado y nos comunica por la Iglesia. Esta fe es obediencia a su palabra. Dios en su amor nos lleva a acoger su palabra, a ponerla en práctica, a testimoniarla. Recordemos esa escena conocida por todos. Una noche, en un pueblecito, tuvo lugar un incendio. Una casa de 2 pisos empezó a quemarse desde abajo. Todos corrieron para salvarse, pero arriba, en el segundo piso, quedó atrapada una niña de 6 años. Asomada a la ventana, se encontraba sin saber qué hacer, con el vacío al frente y con el fuego que le llegaba a las espaldas. Desde abajo, un hombre gritó: tírate, que yo te agarro. La niña reconoció la voz de su papá y dijo: pero es que no te veo, hay un surco. No importa que no me veas, yo sí te veo, respondió el papá. La niña se lanzó y el papá la aferró en el aire antes de que se pudiese golpear. Ella se lanzó al vacío, no solo por el peligro en que se encontraba, sino también porque la voz de su papá le inspiraba extrema confianza. Así es la fe. Ella nos lleva a actuar y a lanzarnos en la vida basados en la confianza total en el Señor y en su palabra. Como Abraham, que dejó su tierra y salió para un lugar desconocido, fiado en la palabra del Señor. La primera forma de fe, don de Dios, nos mueve el corazón, y la segunda nos mueve la inteligencia y la voluntad. La fe es un don para la vida diaria. Se cuenta que en un lugar llamado Pamplagonia había perdices con 2 corazones, con un corazón amaba y con el otro odiaba. No me acuerdo si se trata de un libro bueno,
claro, pero lo que es real, y no cuento, es que hay cristianos con dos corazones, un corazón lleno de fe y un corazón sin nada de fe. Mi abuelita, para ir a misa, se cubría la cabeza con un velo. Cuando regresaba de la misa, colgaba en una puntilla ese velo, y ahí se quedaba el velo hasta la siguiente vez que fuera a la iglesia. Así como ella usaba el velo, algunos usan el corazón de fe para ir a la misa, y llegando a la casa lo cambian por el corazón pagano y descreído, y con ese corazón sin fe vive. Viven en el hogar, en el trabajo, hacen negocios o se divierten. Pero este no es un verdadero cristiano. Para ser cristiano de verdad, debe sacar de su vida el corazón incrédulo y quedarse con el corazón creyente. Como razón decía Jesús, nadie puede servir a dos señores. La fe se vive en toda circunstancia. Fe verdadera es la de quien, en obediencia a la palabra de Dios, se compromete cristianamente en toda circunstancia. Si vende empanadas, es un cristiano que vende, y por ello lo hace correctamente. Si administra los bienes ajenos, se demuestra honesto y diáfano en el manejo que en las cuentas. Si es artista, sabe expresar su fe a través de la belleza de sus obras. Si es campesino, produce frutos lícitos para sí y para su familia. La fe es un don que exige valentía, porque para proceder de esta manera que les digo en toda circunstancia, hay que tener valentía. A un cobarde le queda muy difícil vivir la fe. ¿Cuántas enseñanzas nos dejan los mártires, quienes prefirieron perder la vida antes que perder la fe? Hablo de valentía, esa que hoy se requiere de manera especial frente a múltiples amenazas y sutiles peligros de nuestro tiempo. El valiente apóstol San Pablo decía a los corintios: manténganse firmes en la fe, sean fuertes. Miren, un leopardo, un tigre o un oso son animales grandes y peligrosos, peligrosísimos, pero es muy raro que nos amenacen. En cambio, los pequeños mosquitos zancudos nos llenan de molestia a cada instante. Claro que hay grandes amenazas contra la fe del tamaño del oso, del tigre, como cuando grupos no católicos quieren arrancarnos del corazón esos amores que llevamos con orgullo: el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen María, el amor al Papa, el amor a la palabra de Dios. Pero a manera del zancudo que molesta, hay amenazas que, aunque más pequeñas, pueden llevarnos a sucumbir. La pequeña y punzante burla de alguien porque nos hacemos la señal de la cruz o porque tenemos un cuadro de la Virgen en la casa. La frase maliciosa contra el párroco o la parroquia para que desistamos de ser miembros activos. O la burla en el trabajo porque somos honrados, cristianos honrados. Grandes o pequeños, los peligros no cuentan si nuestra fe es fuerte y valiente. Cuenta San Francisco de Sales que los que beben el zumo de una planta especial de Etiopía, por donde quiera que extienden la vista, les parece ver serpientes venenosas, fantasmas y cosas espantosas. Para verse sanos, deben tomar el vino de una palma muy particular. Así acontece con los que han sido envenenados en su fe por el pecado y por los errores que otros les han inyectado.
todo lo que tiene que ver con Cristo, con la iglesia, con la vida cristiana, les parece horroroso, amenazador, venenoso. Para que nuestra fe envenenada se libere del veneno y sea fuerte, bebamos abundantemente el vino de la oración personal y comunitaria. Hay frutas que se van dañando rápidamente y por ello hay que conservarlas entre jugos con mucha azúcar y con miel. Nuestros corazones de cristianos llenos de fe, aunque frágiles y débiles, se preservan de la corrupción estando en el dulce azúcar de la incorruptible carne y sangre del Hijo de Dios, esto es, en el jugo maravilloso de la Eucaristía, de los demás sacramentos y de la palabra de Dios. También preservamos la fe con el apostolado. Les cuento, Juan Papini, así se llamaba, conocido por ser el autor de una bella vida de Jesús. Era un incrédulo. A pesar de sus ideas antirreligiosas, se casó con una ferviente católica y aceptó que los niños fueran educados católicamente. Cuando los niños eran mayorcitos, su mamá empezó a prepararlos para la primera comunión. «Vamos, Juan», le decía al marido, «mira que estoy muy ocupada, toma la lección de catecismo a los niños». Juan al principio se negaba, pero poco a poco fue aceptando tomarle la lección de catecismo. Aquellas verdades sencillamente expuestas en el catecismo comenzaron a cautivarle, a impresionarle, a convencerle, a convertirle del todo. Terminó haciendo la primera comunión con los hijos. Juan, un poco forzado por la esposa, empezó a hacer apostolado en el propio hogar y de allí brotó la fe. ¿Cómo nace la fe? Papá, ¿cómo nacen los niños?, pregunta un niño. Algún papá se encontrará en dificultades para contestar y mandará al niño donde la mamá. Para nosotros, sacerdotes, religiosos y laicos, también es muy importante preguntarnos, ¿cómo nace la fe? San Pablo se hacía la misma pregunta, pero al mismo tiempo nos ofrecía la respuesta. Para creer en Jesús, primero hay que oír hablar de Él. Pero para oír hablar de Él es necesario que alguien anuncie el mensaje de Jesús. Pero este alguien debe ser enviado para que hable con el corazón, no simplemente con la lengua. El enviado es la iglesia misma y cada bautizado en ella, laico, religioso o sacerdote. En esta misa crismal quiero referirme de manera especial a la misión del anuncio del Jesús propio de los sacerdotes. Nosotros los sacerdotes tenemos la tarea de representar a Jesús, cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Representar no significa que Jesús está ausente y nosotros tomamos su lugar por indicación de Él. No. Cuando el párroco murió, un párroco que murió, ¿no?, el vicepárroco inmediatamente llamó al obispo y le dijo, ¿puedo tomar el lugar del párroco? El obispo le dijo, no hay problema, póngase de acuerdo con la funeraria. Nosotros sacerdotes no tomamos el lugar de Cristo, ni muerto ni ausente. Cristo está siempre presente con su acción realmente eficaz, pero esa acción se hace presente y transparente en la persona del sacerdote que anuncia la palabra de Dios. Por eso la gente, después de escuchar a Juan María Vianney, santo y gran sacerdote, exclamaba, hemos visto a Dios en un hombre. ¿Cómo anunciamos a Cristo? Me impresionan esas noticias que hablan de que alguien vendió un riñón.
u otra parte del organismo o una buena porción de sangre. No sé si eso sea un buen negocio. La verdad es que nosotros le hemos entregado a Cristo no un riñón ni 2 litros de sangre, sino mucho más: la boca, el corazón y todo nuestro ser. Nosotros, sacerdotes, somos boca y corazón de Cristo, de manera que esa boca y ese corazón ya no nos pertenece. Se lo hemos entregado a Cristo para que Él disponga de ellos. Él toma nuestra boca y nuestro corazón para el anuncio del mensaje evangélico. La consecuencia es muy sencilla: no enseñamos nuestras propias ideas, no hablamos para nosotros mismos, no ofrecemos nuestras propias invenciones, tal vez para crearnos admiradores, seguidores o buena fama, sino anunciamos a Cristo vivo y presente. Jesús decía: mi doctrina no es mía. Él sabía que como hijo era la voz, la palabra del Padre. Lo mismo debemos decir nosotros: mi doctrina no es mía, no propago mis ideas o lo que me gusta, sino que soy la boca y el corazón de Cristo. Pero no somos simples megáfonos o micrófonos. Lo que Cristo nos ha pedido que anunciemos debe volverse parte de nuestra vida. Su palabra debe llegar a ser mi palabra, que no es diversa de la de Cristo. Así que la palabra de Cristo se vuelve también muy personal en cada sacerdote. Vivo yo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí, decía San Pablo. Qué bello cuando el sacerdote pide orando: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Queridos sacerdotes, el pueblo cristiano nos pide que le entreguemos a la persona de Jesús y le presentemos la genuina doctrina de Jesús, para que en la fe pueda este pueblo cristiano encontrarse con Él, claro está, con la fuerza del Espíritu Santo, y pueda seguir la palabra del Señor en su vida. Déjenme recordar para terminar, estamos terminando, un pequeño hecho de esos tiempos cuando yo era obispo en las selvas caqueteñas. Teníamos un árbol que se llenaba de cotorras. Tan fuerte era el ruido que ellas hacían que si 2 personas se colocaban debajo del árbol, no lograban escucharse. Nuestro mundo hoy se parece al árbol de las cotorras. Hay tantos sonidos inútiles y tantos ruidos, algunos hechos por nosotros mismos, otros por los demás, que escuchar la palabra de Dios que anunciamos para que nazca la fe se torna muy difícil. El primer ruido acontece cuando hablamos de dientes para afuera. Es decir, una cosa es lo que predicamos y otra la forma como vivimos. No somos testigos de verdad, porque un testigo anuncia su experiencia de Jesús, no simplemente comunica frases y pensamientos ajenos. Un sacerdote apoya su anuncio en la caridad pastoral, en el amor del buen pastor, en el estilo de vida de Jesús, porque Cristo vive en él. El segundo ruido es que podemos utilizar un lenguaje y unos símbolos inapropiados que la gente no entiende, o muy abstractos, o muy ajenos a la cultura de la gente. A nuestros feligreses les puede suceder como aquel hombre inglés por allá de Inglaterra, ¿no?, que quiso venir a Colombia y para ello se puso a estudiar el español. Al llegar a Colombia compró el periódico para verificar si su español servía y en la primera página encontró este título: de lado a lado del periódico: Chepazo de Iguarán en el Campín. No entendió absolutamente nada, se deprimió. Nosotros no deprimamos,
a los feligreses. Cuando como sacerdotes vivimos lo que predicamos, nuestro lenguaje se vuelve más sencillo y comprensible. A un párroco que predicaba con términos teológicos indescifrables por la gente, una señora le pasó un papelito antes de la misa en el que escribió 2 palabritas con signos enormes de admiración: ¡ay, niños! El párroco se esforzó al máximo para ser sencillo, que lo entendieran también los niños. Al final lo aplaudieron. El tercer ruido proviene de la superficialidad de la cultura actual, hecha mercado, que nos invita a dejarnos zarandear por cualquier viento de doctrina y a valorar más la superficialidad como apariencia que la realidad. Con esta cultura es muy difícil plantearse los interrogantes de fondo a los que responde la palabra de Dios, pero no es imposible. El cuarto ruido son las campañas de descrédito contra la Iglesia, adelantadas por algunos medios de comunicación, dando informaciones sesgadas, deformadas, que confunden a quienes no tienen aún un sentido crítico para filtrar estos mensajes, para defenderse de ellos. El quinto ruido es el grave antitestimonio de muchos miembros de la Iglesia, de muchos sacerdotes, que lleva a que sea más difícil para los evangelizadores ofrecer el mensaje de Jesús, porque la credibilidad ha quedado herida. Queridos feligreses, queridos sacerdotes, sigamos trabajando con entusiasmo en favor del reino de Dios y seamos cada vez más hombres y mujeres de fe, que damos gloria y alabanza a Dios hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.